Hola, soy el pastor Vladi, este es el estudio de Marcos y hoy veremos la señal de Jonás parte 2. Y es con la misma alegría de siempre que les damos una bienvenida a este estudio. Hemos enfrentado unos quebrantos de salud, pero tenemos el mismo deseo y el mismo gozo de compartir con ustedes, así que no le ponga atención un poco a la voz que está un poquito rara, pero poco a poco nos acostumbramos y bueno, queríamos seguir con este estudio que se nos hace muy importante, y es que hoy veremos la conclusión de esta pequeña miniserie que iniciamos de 2 estudios acerca de la señal de Jonás. Y antes de empezar con el repaso, para empezar a hacer conexiones, quisiera pedirle que me acompañe a hacer una oración en donde nos encomendamos al Señor para pedir su guía. Mi buen Dios, bendito seas tú, Señor, amo del universo, que has permitido que lleguemos hasta este momento para estudiar la Escritura, para conocer la Escritura, para conectar la Escritura. Permítenos aclarar todas las palabras que hoy van a salir de mi boca, y yo sé que estos conceptos a veces resultarán ser algo nuevos, pero no lo son nuevos para ti. Ayúdame a explicarlos. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a tardar un poquito más de tiempo en hacer el repaso, porque este tema lo iniciamos hace una semana cuando leíamos en el Evangelio de Marcos que los fariseos vinieron a pedir una señal de Jesús. Y en Marcos solo se narra que el Señor dijo, no les voy a dar una señal, mientras que la narrativa de Mateo sí nos dice que les habló de la señal de Jonás, pero no dice en ese versículo cuál fuera esa señal, y por eso tuvimos que ir al capítulo 12, en donde anteriormente y a otras personas Él les había compartido de qué se trataba esta señal. Y estudiando un poquito llegamos al entendido que la palabra Jonás, la señal de Jonás, era un término metafórico que, significando Yoná, que es como se dice Jonás en hebreo, paloma, esta paloma había tomado un carácter metafórico en las enseñanzas. Lo vimos un poquito en Eclesiastés, y conectábamos entonces que en el primer siglo ya tenía un significado alterno a lo que nosotros pudiéramos entender. Y este concepto le denominamos como un pesher, que es un concepto de aplicación doble de la Escritura muy conocido en el tiempo de Jesús. Dimos un par de ejemplos de estos pesher, como se dieron, por ejemplo, de Egipto llamé a mi hijo. Este es un ejemplo de Jesús que se refería a Israel, pero que también se aplicó de una medida como un punto final, como un punto álgido a nuestro Señor cuando fue llamado de Egipto. Entonces, hablando de la señal del profeta Jonás, ya desde el capítulo 12, hace una semana, nosotros hablábamos de que este concepto, pesher, invitaba a pensar que lo que había sucedido con Jonás era una parábola, el capítulo 2, o bien todo el libro era una parábola. Y también compartimos hace una semana, estoy haciendo todas las conexiones, pero yo estoy seguro que esto no es fácil de conectar, y por eso le invito a ver el estudio de la semana pasada más de una vez, y también a ver este estudio más de una vez para que usted lo pueda conectar. Así que ya sabe que si tiene dudas, por favor, compártala con nosotros. Será un gran placer, de alguna manera, abrir una conversación con usted. Ahora, recordamos todavía que los sabios de Israel habían interpretado
por ejemplo, en Isaías 53, que este siervo sufriente se refería a Israel, al pueblo judío, mientras que el Evangelio nos narra que Isaías capítulo 53 se refería a la mismísima obra del Mesías en el madero. Se estaba refiriendo a Jesús, y esto es algo que el Targum, yo recuerdo que es el Targum es la traducción de la Biblia del hebreo al arameo, que era la lengua que se hablaba en los tiempos de Jesús, que tiene una connotación muy interesante porque es explicativa, es decir, es interpretativa. Así que yo le invito a repasar todo esto para irnos aclarando de alguna manera los conceptos y para estar en la misma página. Muy bien, vamos entonces a retomar la lectura desde Mateo capítulo 12, versículo 39. Él respondió, es decir, Jesús, y les dijo: esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Y esto ya es muy interesante, que el Señor entonces está haciendo un pesher. Él está ya diciendo: miren, el libro de Jonás era un pesher que tenía que hablar de mí, y eso es algo que aquellos a quienes se les dé revelación lo van a poder interpretar. Los apóstoles de Jesús la tuvieron, esa revelación. La gran mayoría de los maestros de Israel de ese entonces no la tuvieron. Y por eso es que se les dificultó ver a Jesús como el Mesías. Pero vamos a ver entonces Jonás, porque yo quiero compartir con usted especialmente ese capítulo 2, algunas cosas que parecen curiosas y que Jesús, unos siglos después de Jonás, está diciendo eso que se escribió allá, especialmente en el capítulo 2, es lo que va a pasar ahora y es lo que va a pasar conmigo. Él está diciendo que correctamente el Targum ha interpretado el concepto de la paloma como el Mesías. Y esto es algo que el Targum hace en muchos pasajes, y que bueno sería que tuviéramos el Targum en español o en inglés, ya que solamente está en arameo, ¿verdad? Y por eso es como muy difícil encontrar su traducción, pero los rabinos, incluso hasta el día de hoy, cuando ellos tienen algún tropiezo con lo que dice la Biblia en hebreo, lo consultan en arameo, una lengua que es más conocida para ellos o más clara, porque este libro, esta traducción targúmica, pues era explicativa. Entonces, para empezar a leer el capítulo 2, vamos a decir que hay una diferencia con la Biblia occidental, con las Biblias occidentales de la Biblia hebrea. Y es que la Biblia hebrea en el capítulo 1 llega hasta el 16 y luego empieza el segundo capítulo en el versículo 17 de las Biblias occidentales. Por ejemplo, la Reina Valera 60, que es la que hoy quiero comparar con ustedes. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a leer una traducción literal del capítulo 2 de la Biblia hebrea, y vamos a llevar el correlativo de la traducción de la Reina Valera 60. Y yo le invito entonces a que vaya leyendo conmigo y a que vaya haciendo esa conexión. Y se va a sorprender, así como yo me sorprendí mucho. Capítulo 2, traducción literal, dice así, versículo 1. Pero Adonai midió un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en las entrañas del pez 3 días y 3 noches. Ahora comparémoslo con la traducción de la Reina Valera. Dice la 60,
capítulo 1, versículo 17, como ya mencioné por qué. Pero Jehová tenía preparado, y aquí hay una diferencia, porque aquí pareciera ser como que Dios tenía anticipado, pero el verbo que usa es el verbo medir. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre, dice, del pez 3 días y 3 noches. Entonces decimos que lo que el hebreo señala es que el Señor midió un pez. O sea, en un lenguaje metafórico, el Señor está diciendo como que está percibiendo a qué es lo que se está enfrentando o qué es lo que ahora va a vivir, porque de alguna manera Jonah, que es la paloma, es una vivencia del Mesías Jesús que él va a tener en un momento específico de su vida, y por eso está haciendo esta comparación con los fariseos siglos después de que este libro hubiera sido escrito. La segunda diferencia que quiero señalar es que el texto dice entrañas, las entrañas del pez, y no del vientre como se traducen. Y ya vamos a ver por qué esto es importante, pero yo entiendo y por eso es que es de alguna manera un planteamiento que me hago. Yo entiendo la necesidad del traductor de hacernos comprender lo que está pasando, pero si dejara las palabras, aunque no tengan sentido, por lo menos nos llevaría a preguntarnos a qué se está refiriendo. El versículo 2 de la traducción literal sigue diciendo: entonces oró Jonás a Adonai su Dios. Entonces oró la paloma a Adonai su Dios desde las entrañas de la Dagá. Y aquí ya le puse esta palabra. Versículo 1 en la traducción de la Reina Valera 60. Entonces oró Jonás a Jehová de su Dios desde el vientre del pez. Ahora, tenemos un elemento nuevo acá. En el versículo anterior, ya la escritura ha señalado que Dios midió un gadol, un dag gadol, es un gran pez. La palabra pez en hebreo o pescado se dice dag, da-a-g. Pero acá encontramos que el texto no dice dag, sino dice desde las entrañas de la Dagá. Y Dagá, algunos han querido ver la palabra femenina, pero lo que se manejaba en el Israel de los tiempos de Jesús es que la palabra Dagá era una palabra metafórica, y de hecho hay una discusión de esto en el Talmud, y por eso hablamos de estas fuentes, porque son las fuentes que se manejaban en los tiempos del segundo templo. Entonces, según los sabios de Israel, la Dagá no se refería al aspecto femenino del pez, sino se refiere más o menos a un banco de peces. Específicamente podríamos decir miriadas de peces. De hecho, creo que el Talmud hasta le otorga un gran nombre, porque recuerde que el Talmud está diciendo que este es Israel que va a enfrentar las miriadas, mientras que Jesús está diciendo el Mesías va a enfrentar las miriadas, y hasta le pusieron un número, de 200 millones, y lo interpretaban como las huestes de las naciones que rodeaban a Israel con el deseo de destruirlo. Pero nosotros entendemos que si Jesús es la paloma y esto es un pesher, y ya vamos a ver que es un momento, de hecho los 3 días y las 3 noches ya nos deberían de apuntar a la referencia de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Eso quiere decir entonces que las miriadas, la Dagá aquí, serían la gran cantidad de poderes de las tinieblas, de espíritus de impureza que rodearon al Señor, no solamente
en su paso por la tierra, sino específicamente en el momento del Calvario, en el momento en donde Él lo enfrenta. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque Él mismo es el que está diciendo la señal de la paloma es la que yo les voy a dar. Y ahora empiezan a darse algunos elementos por demás interesantes que yo quiero que usted vaya tomando nota conmigo y que tienen mucho más sentido en función de la paloma como Jesús que en función de la paloma como el profeta dentro de un vientre de un pez. Versículo 3 de la traducción literal, 4 es decir, 2 de la Reina Valera. El versículo 3 dice así: y dijo, es decir, la paloma, clamé desde la estrechez para mí, así es como se dice, desde mis grandes problemas, a Adonai. Y él me respondió. Y luego dice, desde el seno del Sheol clamé y mi voz oíste. Y aquí ya no deja dudas de que no puede ser Jonás. ¿Por qué razón? Porque él está clamando desde el Sheol. ¿Y qué quiere decir la palabra Sheol? La palabra Sheol quiere decir sepulcro. Algunos han querido ver la figura de un infierno en la palabra Sheol, pero esto es completamente incorrecto. La palabra Sheol es el espacio vacío que se abre para incorporar, de tierra, que se abre para incorporar. Es más, viene de la palabra Sha'al, también el nombre de Shaul, Saúl viene de ahí, que es el verbo hacer una petición, un requerimiento, y se refiere al requerimiento que la tierra tiene de pedir cuando los cuerpos sin vida de los humanos son depositados en la tierra. Es la petición de la tierra de que vuelva a ella. Por eso se conoce como la palabra Sheol. Entonces, si esto se hubiera referido a Jonás exclusivamente, no podría llevar la palabra Sheol. Pero esta sí fue la oración profética del Mesías, que se hizo en un salmo. Y yo le invito a leerlo conmigo en el Salmo 16, versículo 9. Dice así: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi vida, dice, en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es un versículo profético mesiano que se refiere a la resurrección de Jesús. En primer lugar, los humanos, nuestra vida al expirar de nosotros, al morir, somos depositados en la tierra y ahí se queda. No hay manera de sacarla. Es más, nos descomponemos de tal manera que nos volvemos polvo. Pero el Salmo está diciendo que no dejaría que la vida de él se quedara en el Sheol. Por supuesto que no. Ni siquiera se iba a corromper. El ser humano, a los minutos de morir, empieza el proceso de corrupción, de descomposición, porque ya no hay vida en él. O sea, todo está calculado. Y por eso es que el versículo de Jonás 2.2 en la Reina Valera, ahora lo leemos, ha dicho eso. Leámoslo entonces en la Reina Valera para ir comparando. Dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Sheol, y vea usted que aquí maneja, la Reina Valera mantiene la misma palabra, desde el seno del Sheol clamé y mi voz oíste. Queda claro entonces que la paloma está en el sepulcro y no dentro de un gran pez. Y aquí ya vamos confirmando entonces que es una parábola, porque si no, no tendría por qué decir Sheol. Y seguimos porque hay más elementos. Versículo 4. Me echaste a lo profundo en el corazón de las aguas, y me rodeó la corriente.
todas tus ondas, y tus montos pasaron sobre mí. Y esto es un lenguaje muy metafórico que expresa la dificultad que Jesús pasó. Porque dice que estaba el corazón de él en lo profundo, en el corazón de las aguas, que él fue depositado en lo profundo de las aguas y la corriente le rodeó. Está hablando como por ejemplo cuando nosotros sentimos que el agua nos topó, sentimos que nos estamos ahogando, decimos a veces, y no hay agua involucrada, porque estamos también nosotros usando un lenguaje metafórico, es lo que está haciendo acá. El versículo 3 en la Reina Valera dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y ya usted ve que aquí ya no deja lugar para lenguaje metafórico, porque en hebreo ha dicho en el corazón de las aguas, pero aquí dice en medio de los mares. Y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Pero que recuerde usted que esto está escrito en hebreo, ¿verdad? Así que por eso yo decidí traducirlo literalmente. Vamos ahora al versículo 5 de la traducción literal, versículo 4 en la Reina Valera. Y dice así: entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, pero me harás contemplar tu santo templo. Y aquí hay una esperanza, pero no es cualquier esperanza, porque este hombre que ha descendido al sepulcro, este ser, esta paloma que ha descendido al sepulcro, ahora tiene la esperanza de contemplar el templo, la santidad de Dios. ¿Y qué es eso? Esta es la esperanza de la resurrección. Este es un lenguaje muy poético, muy metafórico, que está hablando de que si ha sido depositado en el Seol es porque estaba muerto, porque no estaba respirando, pero que volvería de alguna manera a la vida para ver el templo del Señor. La Reina Valera lo dice así: entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Esto está muy similar. Versículo siguiente en hebreo es el 6, en la Reina Valera es el 5. Dice así: las aguas me rodearon hasta la garganta. Un abismo me rodeó, el suf se enredó en mi cabeza. Hay tres enunciados en este versículo. Las aguas me rodearon a la garganta. Es lo mismo que ya habíamos comentado. Es una metáfora cuando siento que me ahogo, siento que estoy en una profundidad de la cual no puedo salir. Ahora, luego dice que le rodeó un abismo. Si este fuera solamente Jonás, no tendría por qué hablar de un abismo, porque no está él en un barranco. Él está supuestamente en el vientre de un pez. Eso quiere decir que va más allá de la experiencia de Jonás, y está hablando de la paloma, está hablando de la función mesiánica de cuando él iba a descender a la muerte, porque los sepulcros que estaban metidos en tierra y se sentía como un abismo. Pero luego dice, el suf, que es el tercer enunciado, se enredó a mi cabeza, dice. ¿Y qué es el suf? Se lo ha traducido como algas. Sin embargo, la palabra suf lleva el mismo nombre que el cuerpo de agua que los israelitas en su salida de Egipto atravesaron. Ellos no atravesaron el Mar Rojo, según la Biblia. Ellos atravesaron el Yam Suf, el mar o las aguas, el cuerpo de agua de Suf se llama, y que algunos han traducido como juncos. Ahora, lo curioso de esta planta Suf, que es una planta, ¿verdad? Tenemos que decirlo. Lo curioso de esta planta, que es marina, por supuesto,
es que también se compone de espinas. Y eso es muy interesante porque sería una alusión profética a la corona o a lo que trenzaron alrededor de las sienes del Mesías cuando él estaba en sus últimas horas de vida antes de ser levantado en la cruz. Entonces esto es muy interesante porque es una referencia precisamente a eso. Y esto hay que conocerlo. Y por eso aquí tratamos de profundizar en estos conceptos. El versículo 5, desde la Reina Valera dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Y por eso yo repito, es muy importante ir a la fuente, porque la fuente nos va a expandir y nos va a decir, no es un alga, es un suf, que es una planta marina que también se compone de espinas. Entonces está hablando de cómo va a ser ese momento en la vida del Mesías. Versículo 6. Versículo 6 de... Perdón, versículo 7. Versículo 7 de la traducción literal. Dice así: a la base de los montes descendí. Si estuviera en el vientre de un pez, no estaría descendiendo a la base de los montes. En un sepulcro sí. Y luego dice: la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Por el Olam, dice. Ya vamos a ver qué significa el Olam. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Adonai mío. Es decir, del sepulcro. Si fuera Jonás solamente hubiera hecho, me sacaste del vientre del pez. Por eso es importante incluso hacer las diferencias que ya hemos hecho de vientre y de entraña. Porque entonces ya vamos entendiendo que esta vivencia que se atribuye a un profeta era la profecía de lo que el Mesías iba a vivir. Claro, que los sabios de Israel lo vieron como que esa iba a ser la experiencia de Israel, pero que el Mesías está diciendo, no, esa es la experiencia del Mesías que viene a redimir. Entonces me impresionó mucho este versículo 7, a la base de los montes descendí. La tierra echó sus cerrojos sobre mí. Por supuesto, que es lo que ponen encima de un sepulcro. Al Señor le pusieron una piedra, incluso para que Él no lo pudieran sacar supuestamente. Y luego dice, por el Olam. ¿Y qué quiere decir Olam? Muchas veces se ha traducido de distintas maneras, como perpetuamente, para siempre, pero deja la idea de algo que casi que tiene un carácter eterno. Para que fuera así, la palabra Olam debería de ir acompañada de la palabra Baed, Leolam Baed. Y esto lo encontramos en la Escritura muchas veces, Olam Baed. Esto es importante porque la palabra Olam viene de lo escondido. La palabra Olam es escondido. Entonces aquí lo que está señalando es que tus cerrojos, la tierra echó sus cerrojos sobre mí por el Olam, es decir, por el tiempo escondido, por un tiempo que solo Dios iba a saber cuándo, y fueron 3 días. Y luego dice, mas tú sacaste mi vida, dice, de la sepultura. Y esta es la promesa de la resurrección. Por supuesto, no iba a permitir que su santo, que el Dios, la deidad, la divinidad, las promesas hechas, la revelación no entregada de Dios que estaba en los cielos, no iba a permitir que el cuerpo de Dios que estaba en la tierra disminuido permaneciera en la sepultura. Él tenía que resucitar.
La Reina Valera lo dice así: descendí a los cimientos de los montes. Muy similar. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y aquí vemos nosotros por qué es importante verlo en hebreo, porque no es para siempre, es por el olam, por el tiempo escondido, y esto fue 3 días. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Aquí está la promesa. Oh Jehová, Dios mío. Y bueno, vamos a leer los próximos versículos, que son el 8, 9 y 10 en hebreo, es decir, el 7, 8 y 9 en la Reina Valera. Los vamos a leer únicamente en hebreo y yo los voy a poner a usted, lo voy a poner allí para usted, y esto es en función de ahorrarnos tiempo, ¿verdad? Y dice así: cuando desfallecía en mi vida, mi nefesh, me acordé de Adonai y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que guardan, verso 9, vanidades ilusorias, su bondad es la de Dios, abandonan. Mas yo, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí cumpliré. La salvación es de Adonai. Y qué hermoso verlo de esa manera, cuando nosotros podemos hacer la conexión, que todo esto tenía un cumplimiento en ese momento en donde el Mesías moría, daba su vida por nosotros, pasaba esos 3 días y luego resucitaba. Esto cambia las reglas del juego. Me impresiona también el final, porque dice: la salvación es de Adonai. Y cuando nosotros vemos esto en hebreo, ahí dice Yeshuata. Yeshuata es de Adonai. Si nosotros le quitáramos esa ta, que lo vuelve constructo, la salvación es de, nos quedaría el nombre de nuestro Redentor en arameo. Y esto es muy importante, porque es una señal, es otra forma profética de decir lo que el Señor venía a hacer. Es decir, para el fariseísmo era una locura pensar que el Mesías tendría que morir. Para Dios mismo era su plan de salvación. Él sabía que tenía que ser el cordero que él le había mostrado a Abraham cuando iba a degollar a su hijo. Ese cordero tenía que venir y dar su vida por nosotros. Volvamos entonces a Mateo ahora, habiendo agotado el capítulo 2 de Jonás, me parece, lo confirmo con usted. Habiendo agotado, el Pesher, ¿verdad? Habiendo agotado el Pesher, volvemos ahora a Mateo, capítulo 12, versículo 40. Dice así: porque como estuvo la paloma, la señal profética, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Recordamos qué quiere decir Hijo del Hombre. Bueno, lo termino de leer y luego recordamos. En el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Porque como estuvo la paloma, la señal profética, en las entrañas del gran pez 3 días y 3 noches, es decir, y esto es muy importante que lo conectemos. Cuando el Señor menciona esto, Él lo que está diciendo es: el Pesher que ustedes han conectado toda la vida, que es Israel, no es Israel. Soy yo, es el Mesías. Y así como la paloma, que ustedes interpretan que es Israel, pero yo estoy diciendo, con este versículo estoy diciendo, que no es Israel, sino es la función mesiánica. También yo voy a estar 3 días y 3 noches.
Y con esto señalamos que quiere decir hijo del hombre. Y es el término del metalenguaje del segundo templo, que quiere decir hijo, es heredero, pero un heredero activo, es decir, alguien que viene a dar una herencia del hombre, del reino de Dios, heredero del reino de Dios. Él venía a repartir las promesas de Dios. Era la función de Dios disminuida de su cuerpo, que venía a repartir entonces las promesas. Es necesario que el Cristo esté entonces en silencio absoluto 3 días y 3 noches. Entonces yo quiero, para ir aterrizando este tema, señalar 2 cosas que nos han quedado claras una vez que unimos el estudio de la semana pasada con este estudio, y una vez que también señalamos que esto es un pesher, que es decir, y que es un pesher, recordamos que es un pesher, es una figura literaria en donde se toma un aspecto de la escritura que puede haber tenido cumplimiento o no, que señala un evento mucho más importante en el futuro. Con esto en mente, citamos entonces, en primer lugar, señalamos que Jesús está citando un pesher. Y este pesher tiene 3 posturas. Tiene 3 posturas que podemos decir. En Israel tenía solamente 2, pero hoy agregamos una tercera. ¿Y cuáles son estas 3 posturas? Número 1. Todo el libro del profeta Joná es una parábola que se refería al Mesías. Todo es una parábola. Esa es la primera postura desde tiempos antiguos. La segunda postura. Todo, absolutamente todo ocurrió. Esta es una postura más nueva. Esta es una postura más del occidente. Todo ocurrió, pero es un pesher que tendría su cumplimiento, es decir, su punto más álgido con la muerte del Mesías. Es decir, Jonás sí fue a Nínive, sí hubo un profeta Jonás que se embarcó a otro lugar y sí fue tirado al mar. Ya eso no es parábola, sino todo el relato existió. Y esa es la segunda postura, y decimos que si esa postura también conlleva el hecho de que esto es un pesher, y que aunque eso realmente ocurrió, su cumplimiento, su punto más álgido sería la muerte del Mesías. Y la tercera postura es que solo el capítulo 2 es una parábola. Lo demás todo es real, pero el capítulo 2 es un pesher del Mesías. Entonces, de cualquier forma, en las 3 posturas son un pesher, todo apunta al Mesías, y tiene su cumplimiento con su muerte. No diré cuál es mi postura cada dentro de una de estas 3. Si usted quiere saberla, ahí me pregunta. La segunda cosa que quisiera yo relatar o decir es que uno de los puntos más importantes de este pesher es que deja claro cuánto tiempo la vida inmanente, es decir, Dios, Jesús es la vida inmanente, iba a estar silenciado. Y es como debemos de aprender a interpretar los días en los que Jesús estuvo muerto. Jesús no murió viernes y resucitó domingo, porque no cumpliría esto. Jesús estuvo 3 días y 3 noches, es decir, 72 horas. Y esto nos ayuda a interpretar en qué momento y cómo se dio todo el proceso que se basa en la escritura, aprovechando que ya vienen esos tiempos, en lo que está escrito con respecto del Cordero Pascual, con Pesaj. Y yo le invito unas semanas, ya 2-3 semanas, pienso yo,
no tengo las fechas en mente, pero esto ya será en abril, usted nos pueda acompañar y recordar este tiempo del Cordero Pascual, recordar Pesaj, porque tiene que ver con nuestra salvación. Entonces, muy importante, 72 horas. Jesús no estuvo ni una hora menos en silencio porque tenía que cumplir esta señal. Muy bien, regresamos a Mateo. Capítulo 12, versículo 41. Y ya estamos en el proceso final de esta prédica, de este estudio. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Cuál generación? La generación del segundo templo, la generación de los fariseos que están pidiendo una señal. Y la condenarán, dice, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Joná. Y he aquí, más que Joná, más que la paloma, más que este profeta, en este lugar. Este es un evento a futuro, que todavía no ha ocurrido. ¿A qué me refiero? Al juicio de la generación, que es, según Apocalipsis, en la segunda resurrección, cuando se dé el juicio final. Y los receptores de estas palabras tendrán a los ninivitas como testigos en contra. ¿Por qué? Jesús está diciendo, si hubo un profeta, y aquí probablemente ya le estoy diciendo mi posición, si hubo un profeta que fue a predicar a los ninivitas, ellos se arrepintieron con estas señales, con estos milagros, y la generación que tiene a la verdadera paloma, al verdadero Dios, predicándoles, no lo logra ver. Con esto en mente, regresemos a Marcos, que fue nuestro punto de partida. Marcos capítulo 8, versículo 11. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, reclamando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Versículo 12. Él, habiendo gemido en su espíritu, en su ánimo, dijo, ¿por qué pide esta generación una señal? En verdad os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Con esto cerramos esta enseñanza y la próxima semana la tomaremos desde el versículo 14 del capítulo 8. Gracias por acompañarnos. Yo le invito, sé que esto no es tan fácil. Le invito por lo menos antes de oponerse, vuelva a ver el video, vuelva a verlo, piénselo, medítelo. Si usted no entendió, con mayor razón, vuelva a verlo. Y si usted necesita una explicación, pónganlo en los comentarios. Estamos por apoyarnos, estamos por compartir lo que Dios nos ha dado. No se olvide de que lo bendecimos, que estamos muy contentos y que la próxima semana continuamos. Muchas bendiciones. Hasta pronto.